Hablamos el miércoles pasado de cómo aparece el pecado en la tierra a través de Adán y Eva, porque ya había aparecido en el cielo a través de una criatura celestial creada por Dios que se rebela contra Dios y que sería llamada Satanás. Vimos el miércoles pasado cómo Dios crea al hombre, le da pues toda la libertad, le da también un trabajo que hacer y le dice, bueno, de todo este árbol puedes comer, pero de tal árbol no puedes comer. Ya platicamos cómo Satanás engaña ahí al hombre y seduce, tienta, ¿verdad? Hace caer al hombre en esa desobediencia, en ese pecado, y vienen consecuencias para el hombre, para la mujer, para la serpiente también. Dice ahí Romanos 5:12, el libro de Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. ¿Qué tal, amigos de Ministerios de Amor Esperanza? Les saludo con mucho gusto este viernes 31 de marzo, último día de marzo. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos ingresando al mes de abril. Y hemos estado platicando desde el miércoles pasado cómo se inicia el pecado aquí en la tierra. Y hoy vamos a ver, pues ya vimos las consecuencias, vamos a ver ahora cómo Dios da esa solución al pecado, a la desobediencia del hombre. Como desde, hablando en lo que entendemos nosotros humanamente, hablar a través de la Biblia, como Dios ya tenía listo el Evangelio, las buenas nuevas, desde el inicio de la humanidad. Claro, desde antes, en su sabiduría, pero hablando de lo que nosotros podemos leer, ver, entender de parte de Dios, allí está escrito en la palabra de Dios que ya estaba todo preparado si el hombre desobedecía. Entonces ya leímos Romanos 5:12, dice Romanos 3:22 y 23. Obviamente al pecar el hombre pues tiene esa condenación eterna, pero dice Romanos 3:22 y 23, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. O sea, podemos ser vistos como justos, aunque pecamos, podemos ser vistos como justos. No somos justos, pero podemos ser vistos como justos los que creemos mediante la fe, dice aquí, en Jesucristo. A todos los que creen, esta justicia llega. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Así que, debido a la desobediencia de Adán y Eva, el pecado pues ha sido heredado a todos los que después de ahí nacimos. Romanos 5:12, ya lo dije, pues nos habla que a través de Adán entra el pecado y viene toda ese efecto en todos los demás que nacemos después de él. Entonces, así como heredamos las características físicas de nuestros padres, heredamos también la naturaleza pecaminosa de Adán. Y Adán y Eva, amigo que me está poniendo su atención amablemente, fueron hechos primeramente a imagen y semejanza de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? O sea, diferentes características, sería largo numerarlas, pero obviamente el hombre en ese estado de conciencia, en ese estado de inteligencia, en ese estado de perfección, de santidad, con libertad, claro, ¿verdad? A la imagen de Dios somos creados, pero el pecado daña esa imagen. El pecado de alguna manera nos borra algo de esa imagen, daña nuestra imagen, pues la imagen de Dios en nosotros, quiero decir, y pues ahora tenemos que recuperar nuevamente a esa imagen a través de Cristo Jesús. El pecado daña la imagen de Dios en nuestra vida y tenemos que recurrir a lo que Dios, ¿verdad?, nos está diciendo desde
desde Génesis, que tenemos que hacer para volver a tener esa imagen, para volver a ser como Él nos hizo alguna vez. Recuerde que después del pecado ya los seres humanos nacen a imagen de Adán y de Eva, ahí en Génesis 5:3, ¿verdad? Entonces cuando Adán cae en pecado, ese pecado alcanza, como lo dije, a todos los que descendemos de él. Y David el escritor, el dulce cantor de Israel, pues se lamenta de este hecho. Allí en uno de sus salmos, aquí dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. No habla de que su madre pecó para que fuera concebido, ¿no? Sino que la naturaleza ya que traía él, ¿verdad?, al nacer, pues era una naturaleza de una persona con tendencia al pecado, como usted, la mía, a la desobediencia a Dios. Pues, o sea, nacemos con esa tendencia a no querer obedecer a Dios, ¿verdad?, a querer hacer nuestra propia voluntad, a querer hacer lo que pensamos que es mejor, a seleccionar aquello que creemos que nos conviene y a dejar aquello que creemos no nos conviene, aunque venga de Dios, ¿verdad? Ya decíamos que Dios siempre tiene lo mejor, pero uno no lo ve así, y por eso andamos batallando mucho, y es ese proceso en el que tenemos que estar, amigo que me está viendo, me está escuchando. Entonces David hereda el pecado de sus padres, al igual que todos nosotros, y aún si vivimos la vida más perfecta posible, pues seguimos siendo con tendencia al pecado, a la desobediencia, porque así fuimos creados humanamente hablando, pero tenemos la esperanza, pues. Entonces nos trae como consecuencia esa, el haber nacido pecadores, pues la consecuencia es pecar, simplemente. Entonces dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos pues privados de la gloria de Dios, y la única manera en que podemos volver a esa relación con Dios es a través, en este caso, de Cristo, de estas buenas nuevas, de ese evangelio, haciendo caso de ese evangelio, aceptando ese evangelio, porque gracias a Dios Jesucristo fue enviado a nosotros para morir por nosotros en la cruz. Dice Efesios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, solamente a través de Cristo Jesús. Entonces Dios provee, o proveyó inclusive desde el Génesis. Insisto, hablo de lo que nosotros podemos leer. Yo sé que por fe podemos entender que Dios nos creó desde antes de la fundación del mundo, tiene una lista de la salvación, pero eso tiene que hacerse paso a paso, y nosotros tenemos que tomar esas decisiones también. No es así como por osmosis o por así mágicamente. No, tenemos nosotros que dar ese paso, tomar ese reto, ¿verdad?, de ser salvos y vivir constantemente, diariamente, en esa santificación. Entonces aquí viene lo que se llama el protoevangelio, o sea, cómo la solución al pecado fue dada por Dios desde el momento que el hombre peca. Dios ya tenía listo esa solución. El término protoevangelio no existe en la Biblia, obviamente es una palabra que se deriva, el griego proto significa primer o primero, y evangelio pues es en griego buena nueva o anuncio, o sea, el primer anuncio de la buena nueva es el primer anuncio del evangelio, ¿verdad? Ese es el punto. ¿Y dónde está ese primer anuncio del evangelio? Bueno, pues ahí en Génesis 3:15, cuando Dios está dando las consecuencias del pecado a cada uno. Empieza por el varón, la mujer, luego la serpiente, y a la serpiente le dice: por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Les decía yo el miércoles pasado que algunos creen que la serpiente caminaba
por lo menos así como tenía como ciertas patitas pues para caminar, pero Dios aquí la condena a siempre estar pues arrastrándose, ¿verdad? Allí en la tierra, en la superficie de la tierra. Y luego dice el verso 15, aquí está lo que se llama el protoevangelio: pondré enemistad, o el primer evangelio, el anuncio del primer evangelio, el anuncio de la salvación, pues de las buenas nuevas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. La simiente de la mujer es Jesús, ¿verdad? Su simiente, o sea, Jesús, te aplastará la cabeza, o sea, va a ser una victoria que lo va a dejar medio muerto, moribundo, va a decir, pero tú, Satanás, le morderás el talón, o sea, le vas a morder el talón, le va a hacer un daño no mortal, sí lo vas a dañar en la cruz, esa es la idea. Pero vemos cómo la victoria está dada, porque el golpe que dio Cristo en la cruz a Satanás es un golpe mortal, y lo que está haciendo Satanás ahorita pues es dar coletazos, y claro, esos coletazos son fuertes y nos pueden arrastrar a muchas desobediencias, a mucho pecado. Dios está anunciando aquí en este pasaje que aquel nacido de mujer, que es Jesús, lo llama la simiente, es el que morirá en la cruz, ¿verdad? Será herido en el calcañar, en el talón, pues dice esta versión que estamos leyendo, pero eso a la vez implicaría la derrota de Satanás en la consumación de los tiempos por medio del Cristo resucitado. Si el diablo pensó que con eso estaba ya liquidado Jesús, pero Jesús resucita y hace un golpe tremendo para demostrar quién tiene la victoria, que es Cristo Jesús, sobre la muerte, sobre el pecado, para darnos esa resurrección también a nosotros y esa vida eterna. Así que no solamente Dios muestra su justicia, sino que muestra su gracia cuando ofrece la redención para el hombre, para el ser humano. Dice Génesis que cuando Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos, tienen conciencia del mal, del bien, ¿verdad? Entretejen unas hojas de higuera y se cubren, ¿verdad? Y algunos piensan o hacen aquí un poco de teología, ¿verdad? Que trataron de cubrir su culpa, la vergüenza de Dios, y escogieron una túnica muy pobre, ¿verdad? Bueno, déjeme narrarle esto. El hombre hizo pues soluciones para el pecado y la culpa que nunca funcionan o hacen. Las hojas de la higuera pudieran representar pues las obras religiosas, el portarnos bien, el creer que con nuestra forma de hacer las cosas podemos hacer las paces con Dios, ¿no? O sea, y no, tenemos que ir a Cristo, tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, que vino a morir por nuestros pecados, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que cambiar, dar un giro, convertirnos, ¿verdad? O sea, dar vuelta e ir hacia otro lado, hacia el lado correcto en este caso. Las obras religiosas nunca cubrirán al pecador culpable y nunca harán que haga lo correcto ante Dios. Por eso dice la Biblia ahí en Génesis 3:21 que Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces aquí se prefigura ese sacrificio, ¿verdad? Ese derramamiento de sangre, pues simple y sencillamente Dios interviene. Algunos dicen aquí que Dios sacrifica un animal, derrama sangre, ¿verdad?, para cubrir el pecado de Adán y de Eva, y esa sangre de estos animalitos, como lo fue después también en todo el Antiguo Testamento, en todo ese trato del pueblo hebreo, que se convierte después en el pueblo de Israel, estos sacrificios animales que prefiguraban esa sangre que se derramaba, que cubría allí todo el altar, prefigura la sangre de Cristo que iba a derramar en la cruz. O sea, todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento apuntan hacia el sacrificio de Cristo
en la cruz. Así que, bueno, cómo Dios resuelve el pecado del hombre, cómo Dios resuelve el pecado de usted, el pecado mío, es a través de Cristo Jesús, en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre en la cruz, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón de pecados. Y esa sangre la derramó Cristo, fue el Cordero de Dios, esa sangre que limpia todo pecado. Bueno, nos vemos más adelante, si así Dios lo permite. Que pase un excelente fin de semana. Hasta luego.